Hijo mío, sé que estás cansado de empezar otra vez. Cansado de pedir perdón, cansado de prometer que esta vez será diferente. Cansado de preguntarte si realmente puedes cambiar, pero no confundas tu cansancio con fracaso. El hecho de que sigas luchando significa que no te has rendido. Y mientras no te rindas, yo sigo obrando en ti. Basta, hijo. Vuelves a caer una y otra vez en la misma tentación. Tentaciones provenientes de la misma oscuridad. Te invito a que le dediques un tiempo a este video. Para sanarte a ti mismo, Dios me utiliza como herramienta mediante este video, para que tú, hermano mío, dejes de caer otra vez. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto se refiere a que tú eres tentado por la misma oscuridad que te apartan de Dios. Por eso en este momento voy a orar por ti. Repite después de mí: Dios, tú tienes el control. Nada es imposible para ti. Ves cada detalle de mi vida y puedes redimir cada parte de mi historia. Lléname con tu fuerza y poder y sálvame de mi quebrantamiento. Haz lo que solo tú puedes hacer en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Comparte este video con quien lo necesita y comenta amén si te sientes mucho mejor después de esta oración. Te dejo que sigas tu día, hermano. Bendiciones. Hijo mío, sé que estás cansado de empezar otra vez. Cansado de pedir perdón, cansado de prometer que esta vez será diferente. Cansado de preguntarte si realmente puedes cambiar, pero no confundas tu cansancio con fracaso. El hecho de que sigas luchando significa que no te has rendido. Y mientras no te rindas, yo sigo obrando en ti. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. Padre, perdóname, porque a veces no sé lo que hago. Perdóname por no escucharte, aunque lo único que quiero es desahogarme contigo. También noté que bajo el sol, la maldad está presente en el juzgado. Sí, hasta en los tribunales de justicia hay corrupción. Me dije, a su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que hayan hecho. También reflexioné acerca de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales. Pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo! Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Ese es nuestro destino y nadie nos puede traer de regreso para ver qué pasa después de que hayamos muerto. ¿Qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni el presente ni el futuro, ni ninguna criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
había una persona que lo había perdido casi todo. Su ánimo ya no era el mismo, sus fuerzas se desvanecían poco a poco y su corazón estaba cansado de intentar. Las palabras de otros le habían herido, las circunstancias lo habían derribado, y la vida parecía haberlo colocado en un lugar donde solo quedaba el silencio y la tristeza. Se sentía pequeño, como si ya no importara, como si su esfuerzo nunca hubiera sido suficiente. Cada día era una lucha interna entre levantarse o rendirse por completo. Nadie parecía notar su dolor, y eso hacía que la carga fuera aún más pesada. En medio de esa oscuridad, llegó a sus manos una frase que no entendió al principio: «Humillaos bajo la poderosa mano de Dios». Le costaba aceptarlo, porque sentía que ya estaba demasiado abajo, demasiado herido, demasiado roto. Pero con el tiempo, comprendió algo distinto. No se trataba de ser aplastado, sino de rendirse, de dejar de pelear solo, de reconocer que, aunque el mundo lo hubiera hecho sentir insignificante, aún había un propósito en su dolor. Esa promesa, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, comenzó a encender una pequeña esperanza en su interior. No era inmediata, no borraba su tristeza de un día a otro, pero le daba una razón para resistir. Y aunque nadie más lo veía, en lo más profundo, algo empezaba a levantarse otra vez. Hubo un hombre que lo tenía todo: familia, bienes, estabilidad. Su vida parecía estar en orden y su fe era firme. Pero en un instante, todo cambió. Las noticias comenzaron a llegar una tras otra, como golpes que no le daban tiempo de reaccionar. Perdió sus posesiones, su sustento, y luego, lo más doloroso, a sus hijos. El mundo que conocía se derrumbó frente a sus ojos, dejándolo en un silencio lleno de dolor. Como si no fuera suficiente, su propio cuerpo comenzó a fallar. Enfermedad, sufrimiento físico, noches interminables sin descanso. Ya no era solo el dolor del alma, ahora también su cuerpo cargaba con el peso de su quebranto. Las personas a su alrededor no entendían. Algunos lo juzgaban, otros pensaban que su sufrimiento era un castigo. Incluso quienes estaban cerca de él no lograban consolarlo realmente. Se encontraba rodeado, pero completamente solo en su dolor. Y aún así, en medio de todo eso, cuando parecía que ya no quedaba nada, él no dejó de hablar con Dios. Hubo momentos de duda, de preguntas, de profundo sufrimiento, pero nunca dejó de buscar respuestas. Lo más impactante no fue que no sufriera, sino que en medio de su pérdida aún pronunció palabras que nacían desde lo más profundo de su quebranto. Dios dio y Dios quitó. No era resignación fría, era una fe rota, pero viva. Una fe que no entendía, pero que aún se sostenía. Y aunque su historia pasó por el dolor más oscuro, no terminó ahí. Porque incluso en el sufrimiento más profundo, su vida no estaba fuera del alcance de Dios. En tiempos antiguos, el pueblo de Israel pidió tener un rey. Dios eligió a Saúl, un hombre alto y fuerte de la tribu de Benjamín. Al principio, Saúl gobernó con humildad y logró grandes victorias. Dios estaba con él, y el pueblo lo seguía con confianza. Pero poco a poco Saúl comenzó a desobedecer. Tomó decisiones impulsivas y dejó de seguir las instrucciones de Dios. El profeta, Samuel, le anunció que su reino no permanecería. Mientras tanto, un joven llamado David empezó a destacar. Valiente y fiel, ganó el favor del pueblo. Esto despertó los celos de Saúl, quien comenzó a perseguirlo. Saúl se llenó de miedo, enojo y desesperación. Se alejó de Dios y perdió la paz. Finalmente, en una batalla contra los filisteos, Saúl fue derrotado. Herido y sin salida, decidió quitarse la vida. Así terminó la historia del primer rey de Israel. Un hombre que comenzó bien, pero que cayó por su desobediencia. Después de los golpes, del cansancio, del camino, después de todo, ya no queda casi nada. El cuerpo apenas resiste, el aire cuesta, y el dolor ya no es solo físico, es algo que atraviesa todo. La gente está ahí mirando. Algunos se burlan, otros solo observan, pero nadie realmente entiende lo que está pasando. Y entonces lo dice, no como un discurso, no como enseñanza,
sino como un grito que sale desde lo más profundo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No suena a duda vacía, suena a soledad real. A ese momento en el que todo parece en silencio, en el que incluso el cielo se siente lejos. Es una frase que pesa, porque no viene desde la comodidad, sino desde el punto más bajo. Y lo más fuerte es que no se detiene ahí. No baja de la cruz, no responde al dolor con huida. No cambia el camino, se queda. Aún en medio de esa sensación de abandono, aun cuando todo duele y nada responde, permanece. Y ese momento lo cambia todo, porque muestra algo que pocos esperan, que incluso en el punto más oscuro, cuando parece que todo se ha ido, todavía puede haber entrega. Y no es la ausencia de dolor lo que define ese instante, es la decisión de no rendirse dentro de él. Hubo un hombre que guardaba en su corazón la promesa, aunque sus ojos no alcanzaban a verla, y caminaba entre la multitud sin apartarse, porque su confianza estaba puesta en aquello que no se desvanece. Y él recordaba que todas las cosas obraban juntamente para bien de aquellos que aman a Dios, de los que han sido llamados conforme a su propósito, por lo cual, en medio de la aflicción, no dejó que su espíritu se quebrantara. Y vinieron días en que la carga fue pesada, y las noches largas y silenciosas, mas él no dejó de levantar su mirada, ni de buscar consuelo en lo alto. Y cuando el desaliento tocó a su puerta, él respondió con paciencia, y cuando la duda quiso habitar en su mente, él la apartó con fe, recordando las promesas que le habían sido dadas. Y no fue perfecto en su andar, pues tropezó en ocasiones, pero se levantó una y otra vez, y no permitió que la caída definiera su camino. Y mostró bondad al extraño, y compasión al necesitado, y aún en su propia escasez, compartió lo que tenía, sin esperar recompensa. Y así fue moldeado su carácter en el fuego de la prueba, y su espíritu fue fortalecido en la espera, porque entendió que el propósito no se revela de inmediato, mas se cumple en el tiempo señalado. Y aconteció que, con el paso de los días, halló paz en medio de la incertidumbre, pues comprendió que nunca había estado solo y que cada paso había sido guiado con sabiduría. Por tanto, su vida fue testimonio de fe y perseverancia, y su nombre fue recordado entre aquellos que confían sin ver, porque caminó conforme al propósito y no se apartó de la verdad que habitaba en su corazón. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Dejen que los niños se acerquen a mí, y no se los impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Puedo asegurarles que el que no acepta el reino de Dios como un niño de ninguna forma entrará en él. El que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí. El que me recibe a mí recibe al que me envió. El más pequeño de ustedes es el más grande. Oigan, ayúdenme, por favor. ¿Qué sucede? Jesús de Nazaret está pasando por aquí. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. ¡Puedo ver la luz! ¡Estoy sanado! ¡Milagro! ¡Milagro! Señor, tú nos recuerdas que no vivimos solo de pan, que no es lo material lo que sostiene nuestra vida, sino cada palabra que viene de ti. Enséñanos a buscarte más allá de lo visible, a alimentar nuestra alma con tu verdad y a no conformarnos solo con lo que satisface por un momento. Que aprendamos a depender de ti cada día, porque solo en tu palabra nuestra vida encuentra verdadero sustento.